Sí, muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo de enseñanza, de instrucción en su palabra. Gracias. Bueno, pues hoy vamos a seguir con la segunda parte de si somos discípulos o simpatizantes, ¿no? Hemos estado aprendiendo que un discípulo, pues obviamente reúne ciertas cualidades, ciertas características. Y una cosa es ser un simpatizante pues cree, ¿sí? Es más, hasta hay personas que les gusta la palabra, ¿no? Y dicen, ay, esa palabra está bien bonita de parte de Dios. Pero cuando hay una palabra fuerte, ay, no, esa palabra no es para mí. Esa palabra es para todos, menos para mí, ¿no? Entonces, toda la palabra es para todos, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a orar. Señor Dios nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hoy ponemos en tus manos esta enseñanza, Señor. Pues te rogamos, te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control. Te damos toda la gloria, todo el honor y todo el poder, porque reconocemos que necesitamos alimentar nuestro espíritu, Señor, y tu palabra es espíritu. Hoy humildemente pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que cada palabra que salga de tu boca, Señor, a través de tu Santo Espíritu, quede guardada en nuestro corazón y que produzca un fruto, Señor, y que se multiplique y que caiga en tierra fértil, Señor, que eche raíces, Señor, profundas en nuestro corazón, Padre. Y cada palabra, Señor, que sea quitando aquello que no es agradable delante de ti, Señor, que sea tu palabra limpiándonos. Tu palabra dice claramente, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Tu palabra también dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sabemos, Señor, que tu palabra es vida y vida eterna, Señor. Hoy, humildemente, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, como sus discípulos, como aquellos que hemos profesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hoy humildemente creemos que Jesús solamente tiene el poder para salvar, para redimir, para restaurar la verdadera adoración al Padre, porque dice su palabra que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos, Señor. Pues hoy restaure la adoración celestial a nosotros, Señor. Le pedimos, Señor, ayúdenos, Señor, a buscarle, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando Él volviera a la tierra, dijo, hallaré fe en la tierra. Pues, Señor, sabemos que la fe viene por oír su palabra, Señor, pues que sea su palabra obrando poderosamente en cada uno de nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Ilumínenos, denos entendimiento, un corazón entendido, se lo pedimos para poder presentar una adoración celestial. Ayúdenos a poner nuestra mirada en las cosas celestiales que son eternas y no las terrenales, Señor. Humildemente le pedimos perdón, Señor, si ponemos nuestra mirada en cosas terrenales que no son gratas delante de usted, pero cada día ayúdenos a limpiarnos cada día más y más hasta su venida, Señor, al encuentro glorioso con usted, Señor Jesucristo, porque usted es el amado de nuestra vida. Usted va a venir por una iglesia santa, pura, limpia, Señor. Pues ayúdenos a estar como esa iglesia santa, Señor, preparados para la venida del novio, el cual nos invitará a las bodas del Cordero. Damos gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado y Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues habíamos estado viendo pues una pequeña recapitulación, que hay una diferencia muy grande entre ser discípulos y otra cosa es ser un simpatizante. Mucha gente cree en Dios. Bueno, hay personas que tú me puedes decir, bueno, pero no creen en Dios, pero creen en Alá, pues es un Dios. Creen en el dinero. Mucha gente dice, no, pues yo si tengo un peso en la bolsa, pues creo que mi Dios es el dinero. Para otras personas su Dios son los hijos. Para otras personas el Dios puede ser su esposo, su esposa.
Pero todos, hermanos, en alguna manera creemos, pero solamente hay uno que salva, se llama Jesucristo. Sí, amén. Solo hay uno que vino a dar su vida por todos y cada uno de nosotros, que se entregó como un sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Y la enseñanza más grande que nos enseña Jesús es cuando Él tiene un encuentro con una samaritana. Y Él le dice, la samaritana le sale lo espiritual y le dice, pues nuestros antepasados adoraron en este monte. Y Jesús les dice, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos a lo que conocemos. Vemos que Jesús le hace una clara referencia de quién es un verdadero adorador. Es aquel que está siguiendo a Jesús, ¿sí? Ok, entonces vemos que, por ejemplo, estábamos estudiando la semana pasada cuántos mandamientos dio Jesús durante el Nuevo Testamento. Pues dio muchos, hermanos, y a veces muy poquito nos enfocamos en aprender cuáles fueron esos mandamientos. Y tú y yo tenemos que tener presentes los mandamientos de Jesús durante el Nuevo Testamento. No quiere decir que los del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto no están vigentes. Algunos sí, otros ya no. Otros tienen el contexto de que fueron dados para el pueblo de Israel, y esos ya no aplican para nosotros. Hay algunos que sí aplican, por ejemplo, el de no cometerás adulterio, no tendrás relaciones sexuales con animales, por ejemplo, no tener relaciones sexuales durante la menstruación, etcétera, etcétera. Hay algunos que sí, pero hay otros que ya no, ¿sí? O sea, hubo algunos específicos para el pueblo de Israel durante lo que viene siendo el contexto de cuando Dios crea el tabernáculo, ¿sí? Entonces, o sea, tenemos que ir aprendiendo a diferenciar, ¿no? Y tenemos que aprender, ¿no? Muchos dicen que, por ejemplo, hoy en día ya no estamos bajo el diezmo. No, ahora es la ofrenda, ¿sí? Ahora estamos bajo la ofrenda, estamos bajo la gracia, ¿ok? Entonces, vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo hizo una referencia muy importante. Perdón. Ok. Aquí Jesús dijo claramente que tengamos fe en Dios. Pero la fe, hermanos, viene por escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Si alguien está leyendo el Ramadán, si alguien está leyendo el Corán, pues obviamente tienen fe, pero no tienen fe en el Dios de la Biblia. Nosotros debemos de estudiar, por ejemplo, sabemos que la Torá es el Pentateuco, son los 5 libros más antiguos, son los manuscritos, vienen los libros proféticos, pero hoy en día tú y yo tenemos la maravillosa oportunidad de tener la Biblia, ¿sí? En la Biblia hace referencia en cuanto a los mandamientos bajo el Antiguo Pacto y ahora bajo el Nuevo Pacto, que es Cristo Jesús, ¿sí? Ok, bueno, entonces, para tener fe en Dios hay que conocer a Dios. Y eso es algo, hermanos, que tú y yo, con todo nuestro corazón, debemos de pedirle al Señor: Señor, ayúdame a conocerte cada día más, a aprender más y más de ti. Señor, revélate. Mira, a mí me impacta cuando, por ejemplo, un hombre que tenía labios impuros, que era Isaías, cuando él tiene un encuentro con Dios, dijo, dice, muerto estoy. ¿Por qué? Porque he conocido a Dios. O sea, imagínate. O sea, él se sentía un hombre de labios impuros. O sea, reconocía su naturaleza pecadora. Tú y yo, en la medida en que vamos aprendiendo a conocer a Dios, nos vamos a dar cuenta que realmente somos seres pecadores. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo, lo mismo le pasó a Elías, lo mismo, o sea, a Juan, ¿sí? A Juan, cuando se le es manifestada la gloria en el libro de Apocalipsis, él también pensó que ya, pues, estaba muerto. O sea, ante la santidad, ante la magnificencia de Dios, ¿no? Entonces,
vamos a ir aprendiendo que es importante tener fe en Dios. Pero ¿en cuál Dios? Cuando vengan y te digan, es que yo creo en Dios, bueno, pero ¿en cuál Dios crees? Los demonios creen en Dios y tiemblan. Amén. Pero para tener fe en Dios necesito conocer quién es Dios. Necesito conocerlo. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo conozco a un Dios de milagros, o yo creo en un Dios todopoderoso, pero viene el primer problema y ya estás postrado, llorándole a tu problema en vez de llorarle a Dios, pidiéndole a Dios que Él te ayude. Y ya tu problema fue tu Dios, porque dices, no, ya no voy a salir, seguramente voy a morir, ya no va a suceder nada. O sea, si tú y yo profesamos, dice la Biblia que cuando oremos con fe, creyendo, ¿sí? Y a veces oramos, pero no creemos, porque no conocemos quién es Dios. Y fíjate bien, en la semana pasada yo te decía, te daba un pequeño ejemplo, y quiero que este ejemplo lo tengas muy claro. Daniel, que era Belsasar, junto con otros dos jóvenes, iban a ser arrojados a un horno de fuego, ¿sí? Por causa de que les pedían que se postraran delante de la estatua de Nabucodonosor, lo cual es idolatría. Fíjate bien, aquí vamos a ver que ellos conocían quién era el Dios invisible. Era un Dios invisible, era un Dios espíritu. Ajá, fíjate. Entonces, ellos conocían, eran gente que oraba, que leía la palabra, en aquel entonces los antiguos manuscritos, pero tenían una relación con Dios. Ajá. Entonces, cuando el rey, usado por el enemigo, intenta obligarlos a que se postren y adoren la estatua del rey, influenciado por personas que querían dañar, vemos que el rey les dice, ¿quién les librará de mis manos? Y uno de ellos le dice, pues eso no te lo tenemos que contestar. Tú sabes bien quién, Dios, nuestro Dios, el Dios de los hebreos, ¿sí? Entonces, pero si aún así Él no nos librare, con todo nosotros no nos vamos a postrar. Fíjense, Él dice, aún si Él no nos librare del horno, yo no me voy a postrar delante de tu escultura, de tu estatua. Fíjate, ellos conocían a Dios, pero ellos se sometieron a la voluntad de Dios, y ellos entendieron que iba a pasar lo que Dios determinara que pasaría, y que Dios en su bondad, por la fe de ellos, los libró. ¿Sí? Entonces, esto yo quiero que tú lo tengas bien presente en tu corazón, bien presente en tu corazón. Por ejemplo, ahí obviamente ellos no sabían qué iba a pasar, No. pero ellos estaban dispuestos a morir. Por ejemplo, Abraham, cuando llevó a su hijo, él no sabía tampoco qué iba a pasar, pero él estaba dispuesto a darlo, y eso es lo que evidencia la fe, donde estás dispuesto a dar lo que más amas, o tu vida misma, en nombre de Dios. Que gloria a Dios, pues sí, en ambos casos Dios libró, pero por ejemplo en los apóstoles fue lo mismo, si ellos estaban dispuestos a dar su vida y la dieron. Ok, entonces eso evidencia que ellos lo conocían, ¿sí? Ellos no sabían lo que iba a suceder, porque el único que lo sabe es Dios. Amén. Ajá. Ni Satanás sabe lo que va a suceder. Ajá. Pero Dios sí. Entonces, es donde tú y yo tenemos que darnos cuenta que para tener fe necesitamos leer la Biblia, hermanos. Necesitamos conocer a Dios, ¿sí? Y algo que a mí me impactó es, ellos fueron al horno. Oye, pero yo oré y hay gente que dice, yo oro para que no me pase una situación. Ok. Pero Dios va a estar contigo. Dios no te va a dejar. Dios no te va a abandonar. Cualquiera que sea la situación, Dios está contigo. Sí, amén. Y es donde tú y yo tenemos que creer que realmente Dios está.
A mí me impacta cuando, por ejemplo, Jesús le dice al apóstol Pedro, Satanás ha pedido zarandearte, pero no te preocupes, yo voy a estar orando por ti. O sea, no lo libró de la zarandeada. Era necesario, ¿para qué? Para que incrementara su fe. La prueba, hermanos, es necesaria para que nosotros conozcamos, aprendamos a ejercitar nuestra fe en Dios. Hay veces que van a venir pruebas a nuestras vidas y es para que tú y yo ejercitemos la fe. A veces va a venir enfermedad, pero ejercita tu fe. Va a venir escasez, van a venir dificultades, va a venir aflicción, pero Dios dice, no temas, yo estoy contigo. Amén. ¿Sí? Entonces, es importante que tú y yo conozcamos quién es Dios, que adoremos al Dios de la Biblia, ¿sí? Ok, bueno, entonces vamos a ir a Marcos 11:22 y vemos que en Marcos, hermanos, ahí es Jesús hablando y usa a un hombre que traía un contexto, ¿sí? De alguna manera con un lenguaje no tan florido como podemos pensar, como el de Lucas, ¿sí? Pero era un hombre que tenía fe en Dios, que conoció a Jesús, fíjate bien, caminó con Jesús, anduvo con Jesús, pasó circunstancias con Jesús no muy agradables, ¿sí? Vivió milagros, vivió que liberara a endemoniados, también pasó escasez, ¿sí? Tribulación, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a dar cuenta que nosotros como discípulos de Jesús vamos a vivir situaciones en donde Dios va a permitir que sea probada nuestra fe. Ajá, ¿ok? Bueno, vamos a ver Marcos 11:22, ¿qué dice? Respondió Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Amén. Ok, vámonos uno para atrás. Desde el 20. Desde el 20, hermano. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste ha sido secada. Respondió Jesús, le dijo, tened fe en Dios. Ok. Bueno, primero tengo que saber quién es la higuera. La higuera, hermanos, representa al pueblo de Israel. La higuera, pero ¿por qué se maldijo? Porque rechazaron a Jesús. Porque no creyeron en que Él era el Hijo de Dios. No creyeron que mismo Jesús era Dios. No lo creyeron. Y por causa de eso vino maldición. En vez de que les viniera la bendición, vino la maldición. Por eso hoy en día vemos, ¿sí?, todo lo que le ha sucedido y lo que le ha acontecido al pueblo de Israel. Pero Dios, como hizo un pacto con Abraham, que fue un hombre de fe, Dios ha tenido cuidado del pueblo, de la descendencia del pueblo de Israel, ¿sí? Pero es porque Dios es fiel a sus promesas. Entonces vamos a ver que la higuera, hermanos, dice que se secó desde la raíz, porque no había una raíz, ¿sí? Y hemos visto la parábola del sembrador, que hay muchas personas que describió Jesús, ¿sí? En la parábola del sembrador, que hay muchos que reciben el evangelio con regocijo y creen, pero es como así como ahorita, emoción. Hay otros que cuando viene la tribulación o la persecución, vámonos, córrele, ya no quiero. Lo mismo le pasó a Pedro. Cuando vino la tribulación y la persecución, dijo, no, voy a salvar. Pero sin embargo, Pedro se arrepintió a tiempo. Ajá.
¿Ok? Entonces ahí es donde nosotros vamos a entender que la higuera, hermanos, es el pueblo de Israel. Porque no dio fruto. ¿Qué fue el fruto? Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que la fe sin obras es muerta. Cuando tú y yo recibimos la palabra de Dios, Dios nos habla y nosotros no la ponemos en práctica, no la obedecemos, pues es muerta. Es una fe sin obras, es muerta, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando en algún momento yo leí la palabra, decía la palabra que yo antes, hubo un hombre que vivía en una situación de enfermedad y él lo primero que hace es buscar al médico humano, no. Y dice que en ese momento Dios lo reprendió, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que primero es Dios, en primer lugar Dios, y después, bueno, está la medicina, está la ciencia, pero el primero que yo tengo que buscar es a Dios. A Dios. ¿Ok? Bueno. Entonces, me llama la atención que Jesús dice claramente que la raíz se secó. ¿Por qué se secó, hermanos? ¿Qué representa que se haya secado la raíz? Mira, cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios y no la obedecemos, ¿qué crees que va a pasar? Se pierde, se va secando, porque no la estamos ejercitando. Por eso es importante que tú te llenes de la palabra de Dios. Te lo digo hoy honestamente. Hay personas que dicen, bueno, yo oré a Dios, pero no me sanó. ¿Por qué no me sanó? Porque no te has llenado de la palabra. Necesitas llenarte de la palabra. Porque si no, ¿cómo te va a sanar? La Biblia, la palabra de Dios, hermanos, es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Es el todo para nosotros. Obviamente, pues bueno, va a haber cuestiones en cuanto a los médicos, sí. Porque todo no lo podemos espiritualizar tampoco, ¿no? No todo. Cuando tu fe no alcanza, hermanos, ¿por qué me dicen? A veces me preguntan como pastor, ¿pero qué pasó? Yo oré y no pasó nada. ¿Estás leyendo la Biblia? No. Necesitas leer tu Biblia. ¿Por qué? Porque necesitamos llenarnos. Dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Pues con la palabra. Viene Satanás y va a venir. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está tu Dios poderoso? ¿Por qué no te sanó? Porque te falta palabra. Eso es bien importante, hermanos. Entonces, yo quiero decirte esto muy claro, hermanos. Necesitamos ejercitarnos en la disciplina espiritual. Un cristiano, fíjate bien, un ejemplo bíblico muy claro de alguien que era un hombre que anduvo en el espíritu pero también anduvo en la carne, el rey David. El rey David escribió unos salmos preciosos, tenía una comunión muy fuerte con Dios, pero un día, ¿sí?, le dio flojera pararse temprano a orar. Dice la Biblia que se paró hasta el mediodía, y lo primero que en vez de que él debió de haber hecho, ¿qué hizo? En vez de ponerse a orar, a meditar en la palabra del Señor, se sale al balcón y ve a una mujer desnuda, bañándose, y le ganó la carne. ¿Por qué? Porque le faltó tiempo de comunión con Dios. Si tú y yo no estamos orando y no estamos leyendo la palabra, hermano, nos va a ganar nuestra carne. Es algo que debemos de entender. ¿Sí? Si Jesús lo dice, es porque Dios sabe que nuestra naturaleza pecaminosa, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la palabra, o a veces nos paramos y lo primero, me voy al baño, o me voy a hacer el quehacer, o me voy a hacer, pero no hago lo primero tiene que ser Dios, hermanos, Dios. Nunca te salgas a trabajar sin primero haber pasado un tiempo con Dios. Nunca te pongas a hacer otras cosas sin haber pasado un tiempo con Dios. Nunca vayas a la escuela sin haber pasado un tiempo con Dios. Es un consejo de parte de Dios que está en su palabra, hermanos. Nosotros,
la palabra de Dios nos va a dar el fundamento para poder vencer la tentación, ¿sí? ¿Ok? Entonces, me llama la atención que en el segundo mandamiento que da Jesús, dice que temamos a Dios. ¿Cómo puedo temer a Dios si no lo conozco, hermano? Algo que a mí me andaba en mi cabecita, ¿cómo puedo respetar a Dios si no conozco las leyes? ¿Cómo puedo respetar una ley? Fíjate bien, y venía a mi mente cuando los judíos, Moisés estaba con Dios en el monte Sinaí, le estaba entregando su ley, ¿sí? Pero como vieron que se tardó y como no tenían los mandamientos de Dios, ¿qué hizo el pueblo? Pues se desenfrenó. No. Y le dijeron a Aarón, háganos un Dios, háganos otro Dios. Se desenfrenaron. ¿Por qué? Porque les faltaban los mandamientos, les faltaba la ley de Dios, hermanos. Hay, por ejemplo, recuerdo, hermano, que hay una parte donde alguien, no recuerdo quién, dice, ya que está el becerro de oro, aquí está su Dios que lo sacó de Israel. Entonces yo decía, entonces ellos a su imaginación quisieron hacer una semejanza de Dios en físico, no como que quisieran adorar a otro Dios, sino que en su imaginación lo quisieron hacer en físico, porque ellos saben quién lo sacó de Israel, y ahí alguien dijo, aquí está su Dios que lo sacó de Israel. Pero es lo que decía de la que nos compartió, ¿cómo se llama? Por Washer. Decía que muchas veces nosotros hacemos eso porque adoramos cuando no lo conocemos, entonces adoramos al Dios que imaginamos que es, y eso es idolatría, porque no estás adorando al Dios real, porque no lo conoces. Por ejemplo, fíjate bien, es un ejemplo, como el ejemplo que decía, ya oré a Dios y le pedí que hiciera un milagro. Te voy a hablar de un salmista, de un hombre que estaba sirviendo a Dios, que era se apellidaba Melgar, ¿sí? Ahí se me fue el nombre. A él le declaran un cáncer, Julio Melgar. Dios hizo el milagro, porque le dijeron que iba a morir en 2 meses, 3 meses, que era un cáncer muy agresivo. Vivió mucho más. Dios hizo el milagro, pero no lo hizo como yo quería. Dios lo hizo a su soberanía. Gloria a Cristo. Ahí es cuando tú y yo aprendemos a conocer a Dios. Sí, amén. Pero el problema es, como decía el hermano, o como dice Paul Washer, yo estoy totalmente de acuerdo con Paul Washer. ¿Por qué? Porque si yo me hago un Dios imaginativo en mi mente. No, pues es que yo creo que Dios va a hacer un milagro y me va a sanar. No, sí. Hay personas que dicen, pastor, oramos por una persona, declaramos la palabra, aceptó a Cristo en su corazón, pero ¿qué cree? Que se murió. Le decían, ¿por qué Dios no la sanó? Y Dios le dio la sabiduría a ese pastor para que en ese momento le dijera a esa persona, claro que la sanó. ¿Cómo? Ya está con Dios, ya no siente dolor, ya no siente enfermedad, ya no siente dolor. La sanó. Que las cosas no sucedieron como yo quería, eso es otra cosa. Sucedieron como Dios determinó. Y es algo bien importante, hermano. Lo primero que debemos de entender es que Dios es soberano. Por eso hemos predicado sobre la soberanía. ¿Sí? Dios es soberano, está por encima de nosotros, y si nosotros no entendemos que Dios es soberano y que las cosas van a suceder como Él determine, a la manera que Él dice, no puedo entenderlo, ¿sí? Por eso mucha gente dice, ¿por qué Dios permite? ¿Sí? ¿Por qué Dios no ha acabado con el diablo? Porque si Él ya hubiera acabado con el diablo, hubiera empezado por nosotros, porque nosotros somos hombres y mujeres que tenemos pecados, que somos perversos, que somos tenemos una naturaleza pecaminosa. Hubiera acabado con nosotros, pero sin embargo Dios no quiere eso. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo puedo temer a Dios si no lo conozco, hermanos? Vamos a ver, les dice Jesús en Lucas 12:5, que temamos a Dios, teme a Dios. Pero ¿en qué contexto se lo dijo? Vamos a ver el contexto, hermanos. ¿Por qué Jesús
les dice a través del apóstol Lucas que temamos a Dios. ¿Por qué? ¿Que no sería evidente que deberíamos de temer a Dios? No. Hoy en día mucha gente, hermanos, te lo quiero decir, cuando tú y yo como predicadores o venimos y servimos a Dios, pero no venimos con una actitud gozosa, con una actitud de servir en la congregación, con una actitud de conocer al Dios al cual estoy sirviendo, principio, ay, es que ya tengo que ir al culto, ay, es que a veces lo hacemos mecánico, es que ya es otro domingo y todo. No, hermanos, es un privilegio poder venir a la casa de Dios y servirle, porque aquí todo lo que nosotros hacemos es un servicio. ¿Para quién? Para Dios. Amén. Gloria a Dios. Para Dios. Entonces debo de servir con gozo, con alegría, sin queja, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos a entender que le estoy sirviendo a un Dios. Sí, amén, amén. Pero si yo tengo una actitud de queja, si yo tengo una actitud de enfado, si yo traigo una actitud de enojo, le estaré sirviendo al Dios de la Biblia, al único y verdadero Dios. No, me estoy sirviendo a mí mismo. Así es. Ajá, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué dice el contexto de Lucas 12:5. Amén. La palabra del Señor dice así: ¿a quién debes temer? Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar del infierno. Sí, os digo, a ese temer. Yo te pregunto, ¿por qué Jesús le dice que no tengan miedo de lo que les puede hacer el hombre? ¿Qué? Hoy en día, hermanos, hay personas que están muy preocupadas. ¿Y qué va a decir mi mamá? Ay, es que si yo sigo a Jesús, mi mamá se va a enojar conmigo y ya no me va a querer y ya no me va a amar, o mi papá. Y Dios dice, Jesús dice, que no le temamos a ese, que no le tengamos miedo, que tengamos miedo al que puede matar el alma y después arrojarla al infierno. Sí, amén. Dice, a ese teme. Amén. En Mateo 10:28, también Mateo lo comenta y dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, que es correlacionado con eso. Ok, ¿cuál es la causa por la que una persona pueda ir al infierno? Tú y yo lo sabemos. Por no creer en Jesús, por no aceptar su gracia, por no reconocer que necesito su perdón, que necesito arrepentirme. Eso es las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es el destino de la gente que no conoce a Dios? Pues el infierno. Pero aquellos que nosotros sabemos que si en algún momento morimos y morimos en Cristo, ¿a dónde vamos a ir? Pues con Cristo. Y no es un momento para que nos regocijemos, porque hay gente que le tiene miedo a la muerte. Si Cristo está en tu corazón, tú crees fielmente que Él es Dios y que tú lo aceptaste como tu único y suficiente Salvador, y te arrepentiste de corazón y vienes y confiesas a Jesús delante de los hombres. Por ejemplo, cuando tú y yo le vamos y le predicamos a la gente, estamos testificando Sí, amén. que nuestro Dios es Jesús. Aleluya. Amén. Y dice, aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre. Pero aquel que no me confiese, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Tú y yo no tenemos miedo, no debemos de tener miedo de aquello que predicarle a la gente de Jesús. Nos debería de dar temor negar a Jesús. El tener miedo a predicarle a la gente de Jesús. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hablar de Cristo, de Jesús. Ok. Si te das cuenta, aquí nos da, ¿por qué? Porque Dios en su justicia va a retribuir a aquellos, dice la Biblia, pero los cobardes, los incrédulos, no entrarán al reino de Dios.
En Apocalipsis dice que primero a los que pones a los cobardes y luego a los incrédulos. Por eso tú y yo nos estamos dando cuenta, hermanos. Fíjate bien, ¿tú sabías que, por ejemplo, al catolicismo lo ponen dentro del estándar más claro de cristianos? Hay católicos, ¿sí?, que dentro del catolicismo pueden decir, ¿sabes qué? Yo no sirvo a María, yo no sirvo. Tienen una fe. Están siguiendo a Jesús. No todos, algunos. Así como puede haber algún mormón, así como puede haber, si realmente él decide seguir no al hombre, sino a Dios. Pero es bien importante. Yo veía, por ejemplo, a un predicador que les predica a los testigos de Jehová y les hace ver algo muy cierto. Y estos testigos de Jehová entendieron. Dice, es que ustedes están adorando a un Jesús diferente. Ustedes están adorando a otro Dios. Ellos piensan que estaban siguiendo a Dios, pero no. El pastor con la palabra les muestra que no están adorando a Jesús, están adorando a otro Dios. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, principio número importante, hermanos, es tener fe en Dios. Pero ahora, ¿a quién Dios le dio autoridad? ¿Quién es el que envió Dios para salvarnos? A Cristo. La Biblia dice que Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Ahí está un punto bien importante. No es María la que te salva. No María intercede. La Biblia dice que hay un solo intercesor y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Cristo Jesús. Si yo niego la divinidad de Jesús, como lo hacen algunas doctrinas, pues estoy negando a Dios. Fíjate bien, es bien importante, hermanos. Por eso, entre más tú y yo estamos estudiando la palabra, entre más sobreabunde la palabra en nosotros, hermanos, nos va a dar la certeza de que estamos siguiendo al Jesús correcto, no al falso Jesús. Es bien importante, por eso te lo digo con mucho amor, es bien importante que leamos la Biblia. Bien importante que en la mañana nos paremos a orar. Ahora, ¿por qué oramos? Porque el orar es centrarnos en la persona de Dios. En ese momento tú te olvidas de todo para pasar un tiempo con tu amado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando tú quieres a alguien mucho, pues deseas estar tiempo con esa persona, ¿no? Así debe ser con Dios. Tener ese tiempo de comunidad, de intimidad. A mí me llama algo la atención mucho que hacía Jesús. Y Jesús dijo que la manera en que teníamos que orar era cerrando la puerta y en lo privado. Dice, habla con tu Padre. Fíjate, dice, habla con tu Padre. Y en lo íntimo y en lo secreto. ¿Sí? Dios te va a dar victoria en lo íntimo, privada. Y en lo público te va a dar victoria también. Ajá. Entonces vemos que es importante, hermanos, que nosotros tengamos esos tiempos de comunión con Dios. ¿Sí? También otro dice, adora a Dios y sírvele solamente a Él. Fíjate bien. Y esto el Señor me lo mostraba. Cuando tú y yo, como David, no nos paramos en la mañana y oramos, ya le vamos a hacer así, por default, le vamos a servir otra vez. De verdad te lo digo, hermano. Por default. Por default. ¿Por qué? Porque desde el momento en que Dios nos permite abrir nuestros ojos, el primer pensamiento tiene que ser para Dios. El primero. El primero. Si tú quieres que Él sea el primero. Dice la Biblia, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Bueno, el primero. Dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Entonces en ese momento, cuando yo elevo mi primer pensamiento, cuando yo me levanto y mi primer acción es postrarme de rodillas en mi cama, es rendirle ese momento a Dios, abrir mi boca para invocar al Dios Santo. Le estoy dando el lugar en todo, fíjate, en todo.
Cuando levanto mis manos en señal de adoración a Dios, le estoy dando el primer lugar a Dios. Y es algo que el Señor me hablaba y yo le decía, Señor, perdóname, porque ahora me estás hablando más claro. Y perdóname, Señor, perdónanos porque pues necesitamos tu conocimiento, necesitamos cada vez conocerte de una manera más íntima, más que tú nos vayas perfeccionando cada día más y más, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjate que ¿por qué Satanás tienta? ¿Cómo tentó a Jesús? Mira, Jesús se le había pasado 40 días en ayuno y oración. Y lo primero que pasa es pasar por la tentación. Primero. ¿Pero a través de qué? De necesidades. ¿Cómo nos va a tentar el enemigo? A través de necesidades? Necesidad de aceptación, necesidad de dinero, de alimento, etcétera, etcétera, bienes materiales, etcétera. O sea, vemos que Satanás buscó, hoy yo te puedo decir, cuando yo leí ese versículo, pues ¿quién es el padre de este mundo? Pues Satanás. Pero ¿quién le dio esa autoridad? Pues Dios. Dios le está dando ese poder, pero es un poder limitado, que tiene un fin. ¿Qué fin tiene, hermanos? Que nosotros, aquellos que estemos sirviendo a Jesús, reconocemos a qué Dios queremos servir. Eso lo decidimos nosotros. Ajá. Ok, entonces vamos a ver lo que dice. Dice Mateo 4:10. Vamos al contexto, porque es bien importante que tú y yo busquemos Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ok. Amén. Pero vamos al 6 y dice, y le dijo, si eres. Y le dijo, si eres Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en la piedra. Ok, bueno. Fíjate bien. La Biblia dice que por nada tú y yo estemos preocupados, sino que sean conocidas nuestras peticiones con súplica y ruego delante de Dios. Satanás, ¿qué es lo que apega? Al orgullo. Si eres hijo de Dios, o sea, demuéstrame que eres hijo de Dios. Hoy en día en las congregaciones se dice, tú eres un hijo de Dios, lo que tú declares será hecho. Tienta a través del orgullo. No, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo no veo a un Jesús, yo veo a un Jesús que en un momento de prueba, en un momento de aflicción, en un momento en que se tenía que cumplir un propósito que era salvar a la humanidad, Él flaqueó, pero acudió al Padre, le rogó al Padre y le dijo, si es posible, Padre, y si no, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por ejemplo, a Jesús no le van a decir, es que te faltó fe. No, porque se hace la voluntad de Dios. Se hace la voluntad. Jesús estaba sometido a la voluntad del Padre. Reconocía quién era el que determinaba. Aunque Él era, en ese momento nos muestra la posición de hijo. ¿Cómo nos iba a enseñar Jesús? Fíjense bien, esto es algo bien importante que meditemos. ¿Cómo nos va a enseñar Jesús a que nosotros honremos al Padre si Él no lo honrara? ¿Cómo nos va a enseñar Jesús a que obedezcamos al Padre si Él no lo obedecía? ¿Cómo nos va a enseñar Jesús, ¿sí?, a buscar, ¿sí?, la dirección del Padre si Él no la buscaba? ¿Sí?, a seguir el consejo del Padre si Él no pedía el consejo, etcétera, etcétera? Son muchos ejemplos, hermanos.
Jesús nos vino a enseñar con su vida misma. Por eso se hizo hombre, hermanos. Por eso se tuvo que despojar de su divinidad. ¿Para qué? Para que tú y yo, ¿sí?, entendiéramos y sobre todo podemos decir, Jesús me enseñó. La pregunta es, ¿te estás dejando enseñar por Jesús? ¿Estás haciendo las cosas como Jesús las hacía? Esa es la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer día con día con día. Ahora, ¿cómo venció Jesús al tentador? Con la Biblia. Dijo, sí, pero también escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. O sea, Él se sometió no a su ego, no a su yo, no. Él se sometió al único y verdadero Dios. ¿Ok? Entonces, creo que con esta enseñanza, hermanos, nos tiene que empezar a quedar más clarito, más claro, más preciso, ¿sí?, que todo en nuestra vida tiene un propósito. Sí, amén. Todo, hasta lo malo. Amén. Llegó un momento en que a Jesús personas lo abandonaron, personas que lo querían, que decían que lo querían. ¿Para qué? Para aprender a depender de Dios. Sí, amén. Hay personas que te pueden decir te amo, pero a la hora de la hora, no. Eso es bien importante. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que ver, hay personas que, por ejemplo, el esposo las traiciona, o la esposa las traiciona y ya, se les acabó el mundo. A Jesús lo traicionaron. Levantó más discípulos y no recuerdo si eran 144 o 140 discípulos lo abandonaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegó un momento en que la persecución, hermanos, a mí me llama un versículo que vamos a estudiar ahora más adelante con Apocalipsis. Dice que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Pero por qué se va a enfriar? ¿Por qué? ¿Por qué se va a enfriar? Porque va a venir persecución. Se va a enfriar. Va a venir aflicción. Va a venir escasez. ¿Y qué va a pasar? Pero Dios promete que con todo Él va a tener cuidado de nosotros. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, mi mirada ya no está puesta en las cosas de este mundo materiales, sino en las celestiales, en las eternas. Es algo que debemos de ir entendiendo. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, ¿a qué Dios estoy adorando? ¿Y sabes qué buscó Satanás? Apegar al orgullo. El orgullo, hermanos, tenemos que estarnos examinando. ¿Sí? No me causa por nada extrañeza de que ahorita en casa de oración me acaban de compartir un video de cómo vencer al gigante del orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo fue una situación donde Satanás dijo, pues yo ya no necesito depender de Dios, ya no necesito consultarlo, yo puedo ser mi propio Dios, yo puedo tomar mis propias decisiones. ¿Y cómo voy a tomar decisiones si no busco a Dios en la mañana? ¿Cómo voy a tomar decisiones si no leo su palabra? ¿Cómo? Entonces es eso, hermanos. Vean por qué es importante que tú y yo sigamos el consejo de Jesús. Dice Jesús dice que no pongas a Dios a prueba. Fíjate bien que hoy en día, tristemente, en muchas congregaciones se pone a Dios a prueba. No aceptamos Dios, no aceptamos un no. No aceptamos un no. Cuando una mujer oró por Julio Melgar, le dijo, no aceptamos un no. ¿Es sí o sí? Pues quiere que Dios se sujete a ella. Ella quería que Dios se sujete a ella y no ella sujetarse a Dios. Esto es triste, hermano. Y eso lo hace la confesión positiva, eso lo hacen malos maestros, eso lo hacen falsos maestros que están enseñando otras cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios.
Entonces, la primera situación es, si yo soy un hijo de Dios, ¿se va a hacer mi voluntad o la voluntad de mi Padre? La voluntad del Padre. El problema es que yo tengo que analizarme, Señor, realmente en todas las áreas de mi vida, ¿está haciéndose tu voluntad o se sigue haciendo mi voluntad? Cuando di la de soberanía, me acuerdo que puse un pedacito que decía, el bastardo reniega, pero el hijo obedece. Sí, amén. Ok, bueno, entonces dice, no pongas a Dios a prueba. Mateo 4:7, hermanos, vamos a leerlo. Mateo 4:7. Y el ejercicio que tú y yo vamos a hacer, hermanos, es, después de que tú hayas escuchado esta enseñanza y después de que se suba al canal, síguela meditando y dile al Señor, Señor, a ver, honestamente, estoy teniendo fe, me ha pasado esto, me sucedió esto, de principio oré, estoy leyendo tu palabra, no, estoy alimentando mi carne, sí. Fíjate bien, tenemos que ser precisos, hermanos, precisos, así, como cuando tú haces un corte de carne de bistec y que el corte tiene que ser preciso, así la palabra de Dios hace un corte preciso entre nuestra alma, ¿sí? Y el espíritu. Sí, amén. Ajá, ok, entonces vamos a ir a la palabra. Mateo 4:7, ¿qué dice? Amén. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Ok, ¿qué es tentar a Dios? Quererlo probar, Quererlo probar. a ver si sí es cierto, porque le dijo, aviéntate. Señor, yo quiero que tú me reveles una situación así y así y así, y por medio de este medio. No, espérate, es que Dios no está así. Pero pastor, ¿no Gedeón lo hizo así? Sí, pero Gedeón lo hizo así, y Dios se lo cumplió por no Gedeón, por la voluntad de Dios. Pero esa no era la voluntad de Dios, hermanos. Entonces tenemos que entender que nosotros a Dios no lo podemos poner a prueba. Cuando oremos, hermano, no le digas a Dios, Señor, yo quiero que tú me lo reveles. No, vete a la Biblia te va a dar la revelación. No por un sueño, no por un acto místico, no. Palabra. Había un versículo, Palabra. no recuerdo quién, un personaje de la Biblia le dijo a Dios, confírmame esto y que caiga el rocío sobre algo. Fue Gedeón, hermano, fue Gedeón. Ajá. Pero Dios, 2 veces, ¿no? sí, pero Dios lo hizo porque Él es soberano, no fue por Gedeón. Pero imagínate, Gedeón era un hombre miedoso. O sea, tenemos que estudiar el contexto de Gedeón. Era un hombre que se sentía así, muy poquita cosa. Había autocomiseración en Gedeón. Él vivía en una pobreza extrema. Señor, o sea, tendríamos que leer Gedeón, hermanos. Y pues desafortunadamente nos vamos a salir del tema. Entonces, por eso necesitamos estudiar la Biblia de manera sistemática para no caer en errores doctrinales. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, si confías en Dios, confía también en mí. ¿Por qué Jesús le dice, si confías en Dios, confía también en mí? Porque mira, mucha gente cree en Dios, pero no confía en Jesús. No. Ejemplo, tú ve a los que leen el Corán, no confían en Jesús, no conocen ni quién es Jesús. Ellos creen en otro Dios, pero no es Jesús. Ellos, según ellos, creen que Alá es el Dios de Abraham, porque de ahí vienen igual ellos. Pero esa es la realidad que pues no lo conocen. No conocen a Jesús. Ellos modificaron al Vimos el video que nos pasó el hermano. Vemos con el de Isis, ¿sí? Él le dice, ¿quién eres? Porque no te conozco. Él estaba orando, se le presenta a Jesús y le dice, soy Jesús. Y le dice, ¿y qué?
tienes poder para perdonar. Y le dijo, te perdono. Y dice que en ese momento él sintió el perdón. Así es, amén. ¿Por qué? Porque no conocía a Jesús. Y cuando él escucha eso, se quiebra, lo quebranta el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él vivió. Y le dice, ¿cómo? Pues si yo soy un asesino, he matado a gente en nombre de Alá. O sea, era un matón. Y se le revela a Jesús. Gloria a Cristo, aleluya. ¿Sí? Entonces es ahí donde tú y yo nos vamos dando cuenta. ¿Debo de confiar en quién? Si confías en Dios, confía en mí. Amén. ¿Pero en quién? En Jesús. Sí, amén. ¿Sí? ¿Quién le dio esa autoridad? El Padre. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Con qué misión lo mandó? Con salvarnos. O sea, todo está en la mente del Padre. Pero tiene a alguien que lo tiene que ejecutar, que se llama Jesús, que Él es el Verbo. Amén. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Juan 14:1. Vamos a ver lo que dice Juan 14:1. Amén. Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿En el que sigue? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y el que sigue? Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y vemos que en el 5 Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Incrédulo. Vemos a Tomás que dudaba y le dice, Jesús, Tomás, casi yo me imagino a Jesús diciendo, ay Tomás, Tomasito. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. ¿Cuál es el camino para llegar a Dios? Jesús. Porque todo lo que Jesús sabía, todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús habló, se lo enseñó el Padre. Todo. Hay gente que dice, pues entonces si Jesús conoce que Dios, que el Padre, ¿por qué Jesús dijo que eso no lo sabía? Cuando iba a ser el tiempo final. No, Jesús sí lo sabe, pero él entendió que él no estaba para revelar eso, sino tenía que ser el Padre. O sea, porque le dicen, ¿cuándo será ese día, no? Cuando habla del fin de los tiempos, ¿cuándo será? Jesús lo sabe porque es Dios. Pero él dijo, no, eso solamente el Padre sabe cuándo él va a determinar cuándo va a ser. Amén. Eso se llama sentido de estar sujeto a autoridad y respetar la soberanía del Padre. Eso es bien claro, hermanos. O sea, eso es lo que debemos de entender. Jesús lo sabe, claro. Ahora, Jesús nos está revelando sus planes. ¿A quién? Aquellos que confiamos en Él. Pero si yo no tengo una relación con Jesús, ¿cómo me va a ser revelado? ¿Cómo voy a saber quién es Jesús? ¿A qué Jesús estoy siguiendo? Si no tengo una relación con Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Por qué es importante que tú y yo tengamos una relación con Jesús? Cercana, estrecha. ¿Sí? Ok. Dice, algo que a mí me decía muy fuerte, dice, ven y sígueme. ¿Por qué Jesús le dijo, ven y sígueme? ¿Qué autoridad tenía Jesús? O sea, ¿qué poder tenía Jesús para decirle a las personas, pues, tan solo ven y sígueme? Mateo 4:19. Amén. Y él les dijo, venid en pos de mí, y os oraré, perdona, pecadores de hombres. Ok, y os haré pescadores de hombres. Amén. ¿A qué nos llamó Jesús? ¿A hacer qué? Pescadores de hombres. Es una encomienda. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio, testificarle a Dios. ¿De quién? De Cristo. Yo adoraba a un Dios que no conozco. A mí me da la impresión cuando yo me imagino a Pablo con los griegos, porque ellos adoraban a un Dios, tenían una estatua de un Dios que no conocían,
Y Dios le da el entendimiento, y a ese yo les vengo a presentar ese Dios que ustedes no conocen. Tú y yo estamos llamados a presentarles a la gente al Jesús que no conocen, al Dios que salva, al Dios de vida eterna, al Dios que perdona, al Dios misericordioso, al Dios bondadoso, es al cual tú y yo estamos llamados a predicarle a la gente, que lo conozcan por medio de nosotros. Pero para eso lo tengo que conocer yo, al Dios soberano, al Dios eterno. O sea, lo tengo que conocer, si no, ¿cómo les voy a hablar? ¿Te das cuenta? Por eso cuando Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos al que conocemos. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿a qué Dios vas a presentar? ¿Lo conoces? Y algo que me ministró muy fuerte, hermanos, en la enseñanza que vamos a dar en el culto, estábamos orando, hemos estado orando, y Dios me decía, vas a enseñar a qué Dios vas a adorar. ¿Cuál es la verdadera adoración que a mí me agrada? ¿Cuál es? Ajá. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces lo hacemos como una liturgia y podemos caer pues en una liturgia, en volverlo profano, volverlo indiferente, volverlo un acto religioso, una ceremonia, un culto religioso. No, hermanos. Nosotros, cuando venimos a adorar al Dios, tenemos que hacerlo con entendimiento. Sí, amén. ¿Sí? ¿Amén? Bueno, vamos a, con esta vamos a casi terminar. Ven, sígueme. Ok. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 8:22. ¿Por qué le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos? Mateo 8:22. O sea, Jesús tenía un problema con que la gente enterrar a sus muertos. No, hermanos. Vamos a ver realmente lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir. Amén. Jesús les dijo, sígueme, deja a los muertos, entierra a tus muertos. Ok. Entierra a tus muertos. En el 21 vamos a ver qué dice. ¿Qué dice, hermano? Otro de sus discípulos les dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Okay. ¿Qué problema había con este aspecto, hermanos? Pues quería ir a enterrar a su papá primero antes de seguir a Jesús. ¿Cuál fue el problema? A ver, vamos a pensar tantito. ¿Cuál fue el problema? Pues la obediencia, ¿no? Sígueme. Sígueme. Ahora. Ahorita. En este momento. Así es. Pero espérame tantito, Jesús. No, dame chance, ¿no? Dame chance de que vaya a enterrar a mi hija. ¿A qué se refiere esto? Pues déjame que yo pase tiempo con mi familia, déjame que esto, y ya después te sirvo. ¿Sí me explico? O sea, a veces, hermanos, nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a vivir situaciones de prueba. ¿Sí? Cuando Jesús le dice, sígueme, y dice que deja que los muertos entierren a sus muertos, es decir, deja que los espiritualmente muertos entierren a los físicamente muertos. Este joven estaba teniendo un conocimiento con Jesús, conocía a Jesús, su familia no. Pregunta, hermanos, pregunta, eso lo hemos aprendido. ¿Qué sentido tiene cuando, por ejemplo, hoy dentro del catolicismo
por nombrar una creencia, no estoy atacando, estoy diciendo una verdad. Y aunque la verdad puede ofender, ¿de qué sirve que se hagan rezos ya cuando la gente está muerta? ¿Está muerto qué? Si murió en Cristo, murió espiritualmente vivo. ¿Por qué? Porque dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Ajá, entonces el vivir para Cristo espiritualmente, si yo muero me voy con Dios. Amén. ¿Sí te das cuenta? Entonces Jesús le hace un énfasis, hermanos, muy importante, y es donde tú y yo le tenemos que decir a las personas: a mí, al igual que a Jesús, me interesa que tú tengas una relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Cómo piensa Dios? Y si Él dejó mandamientos, ¿por qué no los obedeces? Porque tú estás siendo tu propio Dios, nada más. Tú estás haciendo las cosas a tu manera, no a la manera de Dios. En la enseñanza que tuvimos del Antiguo Testamento vemos que Caín presentó una ofrenda de acuerdo como quiso Caín. Y Abel no. Abel presentó la ofrenda de acuerdo como le había enseñado a Adán y Eva. Porque Abel sabía de matar corderitos, de engordarlos, de darle lo mejor. ¿Por qué? Porque se lo enseñaron. Él no los crió para alimento, él los crió para darle adoración a Dios. Abel y Caín, una diferencia. Entonces, es bien importante, hermanos, que tú y yo aprendamos esto. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Están muertos. ¿Qué es más importante? Síganme. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todo aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Todo aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué tipo de creyente soy? ¿O soy discípulo? Aquí vemos que Jesús le estaba enseñando a un discípulo a ser discípulo, ¿no? Entonces Dios nos está enseñando a que tú y yo seamos discípulos, ¿sí? Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. ¿Por qué se refiere ahí? Que vengan a mí los que estén cargados y trabajados. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir? ¿Qué entendemos ahí? Mateo 11:28. ¿A qué se refiere Jesús? A buscarlo. Vemos que ¿por qué a veces estamos tan trabajados, tan cansados? Afanados. Por los afanes de la vida, hermanos. Por nuestras preocupaciones, por nuestras aflicciones, porque no tengo para comer, porque etcétera, etcétera. Y hoy en día, ¿qué es lo que está matando mucha gente? El estrés. Así es. Pero Jesús dice: vengan a mí todos aquellos que estén trabajados y descansados, y yo os haré descansar. ¿Descansar de qué? Pues de lo que te es tu Dios, de lo que es tu Dios, tu Dios. ¿Cuál es tu Dios? El trabajo, la escuela, el sacar excelentes calificaciones. O sea, de verdad, hay cosas que yo he entendido, hermanos. O sea, no está mal que saquemos malas calificaciones, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando saco calificaciones malas y me enojo y me entristezco y me entra la ansiedad, me entra la desesperación? No. El otro extremo es puro psicosis. O sea, están los dos extremos, ¿no? No. O sea,
es dar lo mejor. Sí, así es, amén. Disfrutarlo. Disfrutar, te esforzaste, diste lo mejor. Así es. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, aquí es bien importante, hermanos. Por ejemplo, hay gente que trabaja y no disfruta. ¿Y nunca tienen dinero? Nunca tienen dinero, todo el tiempo están peleando, todo el tiempo se están maldiciendo y diciendo, no, mi doggy suerte, etcétera, etcétera. Así es. Eres un muerto de hambre, eres esto. No eres eso. Y maldicen, y maldicen, y maldicen, y no. ¿Acaso Jesús no dijo, acaso no vale más la vida que el alimento? Amén. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento? Entonces, la palabra de Jesús, hermanos, ¡pum!, nos viene y nos ubica Así es. en la realidad. Y a veces nuestro corazón, hermanos, por naturaleza caída, estamos preocupados en cosas que no tenemos por qué estarnos preocupando. Mejor nos ocupamos. Amén. ¿En qué? En escuchar la voz de Jesús. Hay personas que te dicen, eres un mediocre, pero la Biblia dice que aprendamos a tener contentamiento. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Aleluya. Entonces, ¿Jesús era un mediocre? No lo creo. Jesús tenía palabras de vida eterna. Jesús entendió cuál era el verdadero valor. Él sabía cuál era el verdadero valor de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Él vino a darnos un verdadero valor. El valor no me lo da las posesiones económicas, las posesiones materiales. No. Ese no es mi valor. Mi valor está en Cristo. Ese es mi verdadero valor. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a terminar esta parte de la enseñanza por cuestiones de tiempo, para entrar exactamente, darles un break de 15 minutos y entrar a la 1 en punto con el servicio. Entonces, yo quiero que medites, Dios más bien quiere que tú y yo meditemos en su palabra, hermanos. Y esto que estamos aprendiendo, hermanos, ponerlo en práctica día con día. Y yo siempre te voy a pedir, en el amor de Cristo, que estas enseñanzas que tú estás recibiendo, hermanos, pues las vuelvas a meditar, vuélvelas a atender, haz tus apuntes, a ver, y ahí habla con Dios y dile, Señor, hay algo en lo que yo estoy aplicando contrario a lo que estás enseñando tú, Señor Jesús, porque para mí estoy entendiendo que tú debes de ser el todo en mi vida, el todo, ¿sí? Y yo estoy algo como Josué, hermanos. Jesús le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, esto nos va a implicar un esfuerzo, nos va a implicar tomar decisiones, ¿sí? Decisiones en donde tú y yo digamos, ¿sabes qué? Híjole, pues ¿qué crees? Que a mí me gustaba mucho primero pararme en la mañana y tomarme el cafecito. Pues no, ahora Dios dice, ¿sabes qué? Deja el cafecito primero, y ahora primero, o que te echabas ¿cómo se llama? El noticiero de la mañana, o etcétera, etcétera. No, lo primero es párate y ora, ¿sí? Lo primero es ora y después lee mi palabra. Y ahora sí, ya que tienes el alimento espiritual, ahora sí ya estás preparado para que en el día empieces a vivir una vida en el Espíritu, ¿sí? ¿Ok? Bueno, pues damos gracias a Dios. Con esto terminamos esta segunda parte de la enseñanza de los mandamientos de Jesús, que tiene que ver con el discipulado, y pues damos gracias a Dios y que Dios me los bendiga.